la alimentación en ovino. Vamos a decir rumiantes menores, porque es ovino y caprino, ¿no? Considerando la alimentación, y hacemos una referencia con la alimentación del humano, ¿no? Porque también tiene gastos energéticos, proteicos, y la carne aporta justamente esas necesidades del hombre, ¿no? Y en este sentido, los ovinos, caprinos tienen su aporte dentro de la alimentación humana a nivel mundial. Se calcula más o menos de que un 5%, 8% es lo que aporta, ¿no? Dentro de lo que es la producción de carne mundial. Entonces, tomando esa situación y comparando con la alimentación de lo que es ovina y caprina, ustedes saben que son rumiantes menores. Entonces, al ser rumiantes menores, su alimentación básica es forraje, ¿no? O sea, es a través de pastoreo. Entonces, y cuando hablamos de pastoreo, hablamos de pasturas naturales, pasturas cultivadas, ¿no? Ya sean gramíneas, ya sean leguminosas. Entonces, heno, ensilaje, concentrados, ramoneo, sal mineral, agua, todo ese conjunto de insumos hace lo que es la alimentación de lo que son estos animales. Entonces, lo que uno tiene que pretender es manejar esa situación, manejar los alimentos, ¿no? Si hablamos de rumiante, seguramente tiene que ser pues puro forraje, ¿no? Puro verde. Pues si hablamos de carnívoro, tiene que ser carne, ¿no? Entonces, hay que considerar siempre esa situación. Al animal o a los herbívoros, de preferencia, si uno puede no utilizar concentrado, todas esas cosas, y que los rendimientos sean buenos a través de la pastura, porque hay que hacer mucho manejo, bienvenidos sean, ¿no? Uno no hace muchos gastos. Y ahora el manejo alimentario va a depender del estado fisiológico de los animales. O sea, si está preñada, está lactando, está en crecimiento, están chiquititos, o sea, todo tiene su momento para trabajar en la parte alimentaria. Por decirle, las cabras preñadas o en lactancia, normalmente consumen por kilo de alimento seco de 1 a 2 litros. Pero de manera general, un promedio, unos hablan de 2 a 8 litros, otros hablan de 5 o 6 litros, ¿no? De lo que es el consumo de agua. Pero si nosotros hacemos esta relación, que por 1 kilo de alimento seco consume 1 a 2 litros de agua. Ellos tienen un porcentaje que vamos a ver más adelante, cuánto es el consumo en materia seca, cuánto es el consumo en materia verde. ¿Sí? Entonces, es importante ir conociendo esta situación. Además, es bueno conocer, habíamos hablado de las zonas geográficas de Bolivia, y cada zona hay sus características, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la crianza. Entonces, si vamos por el altiplano, en el altiplano hay poco y nada ahí en cuanto a forraje. Poder solamente hay las pasturas naturales, ¿no? Ensilados, pocos ensilados, heno, generalmente los rastrojos de los cultivos de quinoa, de trigo, lo almacenan para utilizarlos como forraje. Después las pasturas naturales, ¿no? Que hay la premura, la paja brava, ¿no? Que hay eso, y hay otras leguminosas que no se dan por acá, que siempre paran verde en el altiplano, que eso es lo que mantiene al ganado, más las pasturas naturales. Entonces, sin embargo, cuando nosotros nos bajamos un poco, nos vamos a los valles, ahí hay mejores pasturas, ¿no? Hay ensilado, hay heno, ¿no? Hay pasturas naturales como pasturas cultivadas, ¿no? Pero en todo también
pueden utilizar concentrados, sales minerales, ¿no? Que es importante, y básicamente el agua. El agua. Entonces, también si hablamos, por ejemplo, de Cochabamba, ¿no? También son limitadas la parte alimentaria, porque tiene que abastecerse de lo que es Santa Cruz, todo lo que es grano, todo lo que es soya, sus subproductos de la soya, del arroz, flecho de arroz, cascarillas, todas esas cosas van al altiplano, van a Cochabamba, van a La Paz. Entonces, es así como se, se toma en cuenta en la parte alimentaria todos estos insumos para poder manejarla y ofrecer al animal lo mejor que se pueda, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya en nuestro medio tenemos de todo, ¿no? Tenemos gramínea, leguminosa, ¿no? Tenemos heno, ensilado, tenemos ramoneo de montes, ¿no? Montes bajos. Entonces, cuando hablamos de la gramínea, tenemos naturales y tenemos cultivadas, ¿no? Tenemos una infinidad de pasturas. Tenemos midícola, mútica, grama negra, pasto bremura, que son los especiales para estos animales. Y cuando hablamos de leguminosas, tenemos el glicine, tenemos la morera, tenemos eh, la chamba, tenemos el maní forrajero, la alfalfa, ¿no? Que también el altiplano se da en la alfalfa. Entonces, nosotros tenemos mucho que ofrecer. Los subproductos industriales, la cascarilla, la soya, ¿no? Cascarilla, todas. Eh, tenemos bagazo de caña, bueno, hay un montón de cosas. Pero todos esos insumos hay que saberlo manejar. Todo tiene sus concentraciones energéticas y proteicas, y a saber ofrecer al animal, ¿no? Entonces, es importante conocer eso. Ahora, la alimentación que se le da va a tener un pasaje a través del tracto gastrointestinal, dependiendo la calidad del alimento que se da. Si nosotros damos alimento tierno, con alta digestibilidad, que prácticamente son, entonces el pasaje a través del tracto digestivo va a ser más rápido, ¿no? Entonces, cuando ya las dietas tienen más concentración en fibra, son más lignificados, entonces la digestión va a ser más lenta. Más o menos de 12 a 24 horas se consume el 10 al 15%. Estoy hablando de la absorción. Entre 15 y 90% pasa de 70 a 90 horas, vamos a decir 3 días, ¿no? O 4 días. Y para que pase todo el total de partículas a través del tracto intestinal, va a tardar una semana, un poco más de una semana. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algún trabajo de alimento, por ejemplo, de probar algún forraje o algún alimento, tenemos que esperar mínimamente unos 5 días para que pase todo ese alimento anterior consumido al que nosotros queremos hacer la prueba. Entonces, así es como se trabaja. Hablando del tamaño de los intestinos, en base a eso se produce la absorción, ¿no? Entonces, yo le di un trabajito, ¿no? Pues que me haga el aparato reproductor de las hembras y los machos vino, caprino, ¿sí? Y de Sí, camélido. doctor. Y de camélido. Ahora me van a hacer, ¿no? Más que todo, quiero que sepan medidas de los intestinos. Del cerdo, de la cabra, de la oveja, de la vaca, ¿no? Para conocer qué es lo más conocido, ¿no? Entonces, y van a ver, ¿y nosotros cuántos metros tripa tenemos? A ver si nos conocemos. ¿Quién me dice? Creo que son 7 metros. Creo, sí, por ahí está. Entonces,
considerando intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Entonces, es bueno que me hagan esas comparaciones. No les voy a pedir dibujos, pero sí háganme las medidas, porque el camélido tiene otra medida, el bovino tiene otra medida, y los ovinos tienen otra medida, el cerdo tiene otra medida, ¿no? Y el cerdo es monogástrico, y los otros son poligástricos. Entonces, incluso el estómago es muy diferente, ¿no? Y en los camélidos también es diferente. Yo le digo que lo hagan ahora para que lo vayan conociendo cuando lleguemos al momento de hablar sobre el aparato digestivo de los camélidos. ¿Listo? Entonces, eso es para su cuadernillo. También, bueno, ya no me acuerdo cuántos trabajos ya le he dado para hacer diferencias de pelo y fibra, las estadísticas, después el cuerpo, las partes del ovejo, creo, le di, ¿sí? Después, lo que es lo de la carne no le di. Composición de la carne, sí. De la población de ovinos sobre la carne en Bolivia, los departamentos. No. Es sobre la carne, las propiedades organolépticas de la carne, del ovino, de bovino, de caprino y de la leche. Nos dio de diferencia. Nos de dio las y dijo cosas. que era, si nosotros lo queríamos hacer, era complementario. Pero, Doctor, en su Sí, lista que doctor, nombró, dio la composición de la carne y de la leche. Es la incluido. 4. esa, ¿no? No me acuerdo Sí, de eso. doctor. Historia nos dio. Hay que hacerlo. Inclusive hay que hacer de camello para tenerlo de una vez, si se ponen al afán, para no en su momento no darle ya otra vez el trabajo, ¿no? Para que lo tengan comparativamente. Y es bueno conocer la composición de la leche de la cabra, muy diferente a la composición de la leche de la vaca, ¿no? Y de la oveja. Entonces, hay mucha información. Entonces, es para el cuadernillo eso. Bien, entonces, es importante conocer para saber más o menos, ¿no? Porque la trayectoria de todo el alimento a través del tracto gastrointestinal va pasando lento de acuerdo a las acciones digestivas de las enzimas que tienen, ¿no? Empieza en el rumen, de ahí pasa por el cuajar, ahí está la parte enzimática, después pasa a lo que es el intestino, y la textura del alimento es la que hace de que vaya pasando lentamente. Por eso el alimento con alta concentración de fibra es pobre con relación a un alimento tierno, ¿no? Bien. Tomando en cuenta esa situación, vamos a hablar un poquito de las reproductoras, ¿no? El alimento que consume, todas esas cosas. O sea, hablamos de energías, ¿no? Porque los animales, de acuerdo a lo que les decía, dependiendo de su estado fisiológico, va a ser la calidad de alimento que van a tener. Por ejemplo, se habla de que la cabra, a diferencia de la oveja, es más sensible, ¿no? a abortar, debido a que la cabra ramonea, come hierbas tóxicas y todas esas cosas. Sin embargo, el ovino es más selectivo, más pastoreador. Sin embargo, la cabra es más ramoneadora. Y cuando están en gestación, generalmente a veces las plantas tóxicas hacen que se aborten, ¿no? No solamente las cabras, sino también las ovejas, siempre y cuando las coman. Pero como son selectivas, o sea, son más pastoreadoras, voy a decir así, no son tan selectivas, ninguna de las dos. Pero la cabra es ramoneadora, ¿no? Entonces, en mayor porcentaje. Entonces, ahí es el problema que radica, ¿no? En cuanto a la presentación de abortos, justamente por la forma de cómo ellos comen. Entonces, ya es un problema nutricional, ya puede ser aborto, menor número de nacimiento,
Entonces uno tiene que estar también evaluando qué es lo que tenemos en nuestra propiedad, ¿no? Porque siempre hemos hablado de que la condición corporal es muy importante, ¿no? Tanto en machos como en hembras, tanto en cabras como en ovinos, para llegar al servicio en buenas condiciones y obtener una buena fertilidad, una buena preñez. Entonces, cuando hablamos de lo que es la hembra, hay dos periodos bien centrales, que también hemos hablado en su momento, cuando hablábamos en reproducción. Durante el servicio. Entonces, durante el servicio, ¿qué se hace? ¿No? La buena alimentación, ¿qué nos va a dar? La implantación del embrión, ¿no? La fijación del feto a la placenta y su desarrollo. Eso es lo que nos va a dar. En los primeros 45 o 60 días de gestación, que es el periodo de servicio, entonces ahí nosotros tenemos que aportar buena alimentación. También hemos explicado las etapas de lo que son las gestaciones. ¿Eh? Y el último tercio de gestación, en el cual habíamos dicho también de que el 70% de crecimiento de la cría se da en ese periodo. Entonces, en ese periodo nosotros tenemos que aportar todos los nutrientes, ¿no? Para que haya un buen desarrollo del animal. Y además que la condición corporal de la hembra no se baje. Entonces, animal bien alimentado va a tener buena cría. El parto no va a ser tan complicado. Va a tener fuerza para parir. Retención placentaria va a bajar porque al tener fuerza para parir, va a poder botar la cría, también va a tener fuerza como para botar la placenta. Animal desnutrido, todo lo inverso. Animal chico, puja tanto, se cansa, al final no bota del todo la placenta, ¿no? Y algo muy importante es el manejar ese alimento en esa época, en ese periodo, la lactación. Por lo menos el primer mes de lactación van a tener cantidad y calidad suficiente de leche, ¿no? Que es cuando más necesita la cría. Los primeros 15 días del primer día de nacido comienza a tomar. Entonces, a eso es lo que se pretende con lo que es la alimentación, ¿no? Entonces, es importante trabajar en esas dos etapas en las hembras, ¿no? Y para eso, siempre también hemos hablado que cuando hay época de servicio tenemos que tener un lugar donde hacer los servicios y también un lugar donde se produzcan las pariciones. Habíamos dicho que tiene que haber un corral o un potero donde se produzca la gestación, donde también se produzcan las pariciones. Si hablamos de cabra, tiene que ser cerca de un galpón donde está la sala de ordeño, ¿no? Porque más hablamos de producción de leche en las cabras. Entonces, eso es lo que uno tiene que considerar, muy importante, ¿no? Y en cuanto a la suplementación, en caso de escasez de forraje se puede hacer suplementación. Mientras tanto, no es necesario. O sea, mientras manejamos mejor nuestros pastos, mejor va a ser el beneficio para la empresa, voy a decir así, ¿no? O sea que eventualmente podemos hacer una suplementación. La suplementación normalmente se hace a aquellos animales que tienen alta producción, ¿no? Aquellos que están produciendo leche, por ejemplo. Están produciendo leche y tienen las concentraciones energéticas son más altas. Y para mantenerlo estos animales completando sus necesidades, generalmente hay que tener pasturas buenas, ¿no? De buena calidad, que tengan buen porcentaje de proteína, pasturas tiernas, que cubran todas las necesidades del
animal, ya sea para carne, ya sea para leche. En leche normalmente se da un aporte, ¿no? Por cuestión de manejo, por cuestión de reposición de gastos energéticos cuando están en pastoreo. Entonces, para eso se da. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? O ya están durmiendo. Aquí ya se mide lo que es la energía metabolizable, ¿no? ¿Ustedes saben qué es energía metabolizable? ¿Mm? Por un premio, ¿qué energía metabolizable? ¿Ah? Rápida absorción. ¿Es la ¿Qué que se gasta o se pierde en el proceso metabólico? se gasta o se pierde en el proceso metabólico? Es la energía que queda después de los procesos metabólicos. Es la energía que queda después de los procesos. Energía que queda después de los procesos metabólicos es la energía neta, ¿no? Ustedes han llevado alimento, ¿no ven? Hayan hecho fraccionamiento energético, ¿o no? Sí. ¿Han hecho? Sí, han hecho, porque yo he sido docente de alimento y nutrición hace rato, antes que entre el doctor Cadario. Cuando se hace fraccionamiento, ¿no ves? Primero dice energía bruta, dice, ¿no ves? O sea, tal como ofrecida el alimento, esa energía bruta. Por decirle, si yo como un pan, me tiene tanto de caloría, después de la digestión, energía digestible, va bajando la caloría, ¿no? Después hay una fase que se llama incremento calórico. Después la energía digestible y la energía metabolizable, que es la que... ¿Dónde se produce el metabolismo? ¿Ah? En el ¿Dónde? sistema digestivo. ¿Dónde? Sí, la energía metabolizable. ¿Dónde se produce el metabolismo? Supongo. Sí, es correcto, la célula. No suponga, sea seguro. Está bien, es la célula. Todos los procesos metabólicos se realizan a nivel celular. De ahí sale la energía utilizable para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, al que le llaman ATP. Y la energía neta es la última fracción de todo el proceso que ha ocurrido de lo que nosotros consumimos para lo que es mantenimiento del cuerpo y para la producción, ya sea para leche, para carne, para... Entonces, así se va fraccionando, ¿no? Y fíjense ustedes, las energías van a variar. Dependiendo del estado fisiológico también del animal, varía. Desde chiquito, vacía, gestante, lactante. Por ejemplo, aquí se habla de 2.5 a 3.3 megacal por día, megacalorías, quiere decir, ¿no? Para gemelos, portadoras de gemelos, gestantes. Hay fluctuaciones de 1.8 hasta 4.5 más o menos de megacalorías. En cabras, por ejemplo, pueden llegar a 4.5, dependiendo la producción de leche que tiene. Entonces va a fluctuar, ¿no? Lo mismo ocurre con la proporción de las proteínas. Aquí dice 17% cuando habla de gestantes, ¿no? Las 3 últimas semanas de gestación y las 3 primeras de lactación. Pero también baja. La fluctuación de las proteínas puede bajar 14%, hasta un 20% sube, ¿no? Dependiendo del estado fisiológico que hay.
Entonces, ahorita que estamos hablando solamente de portadoras de gemelo, tenemos 17% de proteína y 2.5 a 3.3 megacalorías que debe consumir diariamente el animal. ¿Listo? Entonces, no se olviden que así es como se maneja la parte alimentaria en los animales, no solamente en ovinos, ¿no? En todo. Hay que fijarse en base al estado fisiológico que hay. Si yo hablo en cerdo, ¿cuánto comen en lactación? ¿Cuánto comen en gestación? ¿Cuánto comen en crecimiento? ¿Cuánto comen en acabado? ¿Cuántas calorías tienen que comer para ganar 1 kilo de carne, por ejemplo? Y en base a eso es lo que uno tiene que formular. Y en estas condiciones, estas concentraciones, pueden obtenerlas solamente de las pasturas, ¿no? La alimentación, ¿alguna pregunta antes de seguir? ¿No hay? Bueno, si se corta vamos a volver a entrar, ¿no? Porque el lunes no pasamos clases y me gustaría, no sé, si vamos a seguir con esos problemas de los lunes con internet y Zoom, pasar una clase extra en otro horario. Espero que no fregue el próximo lunes, ¿no? O de lo contrario, va a ser a pasar unas 3 entradas el día miércoles. Si no, vamos a estar atrasados. ¿Listo? Así que hay que hacer conejito para el lunes. Que no fregue, si no, vamos a avanzar el miércoles. Bien, la alimentación basada en pastura, o sea, quiere decir que exclusivamente pasto, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá? El forraje, la movilidad y la característica del tracto digestivo. O sea, quiere decir cómo aprovechan los animales, lo que le decía, ¿no? El pasaje que hay de todo el forraje a través del intestino y su absorción. Y la absorción generalmente a niveles intestinales. Entonces, hay que conocer eso y hay que conocer la idiosincrasia que tienen los animales en cuanto al pastoreo. Yo le decía, pueden pastar y ramonear. Sí, ¿no? El ovino es pastoreador y el caprino es ramoneador. No quiere decir que no puedan pastar, sí pueden, o que el otro no pueda ramonear, pero en mayor proporción son así. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Y después de pastar y ramonear en áreas ya utilizadas por otros animales domésticos. Cada uno tiene su forma de consumir el alimento, ¿no? Entonces, si yo pongo bovinos en un potrero a pastorear y ovino, viene bien, porque los bovinos, ¿cómo sacan el pasto? A ver, dígame. ¿Ah? ¿Alguien sabe cómo pastorean las vacas? Con la lengua, jalan con la lengua. Con la lengua, ¿no? Es la forma. Sin embargo, el ovino es con los dientes. O sea, agarra y va comiendo, esos labios van agarrando y va cortando, va metiendo. Hace las mocanadas así, pero es con los dientes, jala, ¿no? Va cortando. Entonces, por eso es de que ellos van consumiendo hasta la altura donde le llega a su cabeza, desde ahí comienzan a comer, o de un costadito, así, pero así comen. ¿No? Y es por eso de que estos animales pueden aprovechar inclusive más las plantas que el ganado, porque todo les sirve, son como desbrozadoras.
Entonces, el ganado no le come plantas en los potreros, la pisotea, la pasa a poner solamente pasto. Sin embargo, las ovejas van comiendo pasto y todas las ramas que puedan encontrar, ¿no? Plantitas que son leguminosas también, ¿no? Y ese es el riesgo que algunas tóxicas pueden producirle aborto. Entonces, así es como están consumiendo estos animales, consumen estos animales los forrajes. Entonces se corta esto y volvemos a entrar. Le paso el link para nueva clase. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como ellos comen, ¿no? La vaca con la lengua y los animales, las ovejas, la cabra, es con los dientes. Van cortando, van jalando, van cortando. Por eso es de que las ovejas, las cabras pueden llegar hasta el ras del suelo, si es que no se controla. Pueden llegar hasta el ras del suelo, por eso es que se pierden los pastos, se pierden, ¿no? Y una vez llegan hasta el ras del suelo, no hay esa reacción del pasto cuando está en contacto con el sol. Entonces, lo primero que sale son hierbas. Tapa a los pastos el rebrote y entonces ahí ya le gana y se amonta. Entonces se pierde, por esa razón es lo que se van perdiendo las pasturas. Entonces lo que se debe hacer es un buen manejo de pastoreo con las ovejas, no dejarlo a que exterminen todo lo que hay, ¿no? Y otra cosa, que el pisoteo del terreno tiene mucha presión las uñitas que tiene el ovino, ¿no? Y también el caprino, entonces puede ser sedimentar, ¿no? Puede sedimentar, compactar el terreno y no salen, ¿no? Pasto. Entonces ahí es peor si se trata de leguminosas, ¿no? Puede haber ese problema. Bien. Racionar o dar, ¿no? Y también poder suplementar. Entonces, ahora en los cabritos, por ejemplo, en los corderos, ¿qué es lo que se hace? Para que haya un buen rendimiento, un buen crecimiento de los animales, a partir de los 15 días uno va, ya habíamos hablado del manejo, vamos transformándolo en un poligástrico, se le va dando alimentito, ¿no? 18 hasta un 20% de proteína, y también se le va aportando heno de buena calidad. Puede ser 3.3 megacalorías de materia seca, hasta 3.6, ¿no? Porque son animales que están en crecimiento, o sea, necesitan bastante energía y proteína para crear músculo, ¿no? Entonces, y todo esto, ¿quiénes van a aportar? Generalmente van a ser los pastos tiernos, ¿no? Van a ser los ensilados, los henos de alfalfa, henos glicine, que es de corte, se puede hacer de corte porque de pastoreo es muy complicado porque se puede perder por pisoteo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que considerar, en concentrados también en cierta proporción, hay que dar un poco de concentrado, justamente para reponer el gasto energético de transporte que tienen los animales cuando salen a pastorear. Y la sal mineral y agua. Sal mineral todos los días. Agua todos los días. Entonces, ellos necesitan de sal mineral. ¿Listo? En cuanto a la alimentación del reproductor, también juega un papel muy importante en los machos la alimentación para los machos, ¿no? Ustedes saben la condición corporal del animal, ¿no? Está muy relacionada con la época de servicio, la capacidad de montar, ¿no? Animal flaco seguro que no va a montar mucho, pero animal en buena posición, en buenas condiciones, va a trabajar
mejor, ¿no? Y va a haber mejor índice de fertilidad, todas esas cosas. ¿Y por qué es importante la parte de la alimentación de los reproductores? ¿No? Justamente por la producción de espermatozoides. Esa es la parte más importante. La producción de espermatozoides tarda alrededor de 2 meses. Desde que se va formando hasta que se madura, ¿no? Entonces, cuando hay problemas nutricionales, por eso es de que el líbido del animal puede bajarse, ¿no? En un principio comienza y después por falta de alimento también se puede bajar, ¿no? La fertilidad. Entonces, los bajos niveles nutricionales puede provocar deficiencia en la calidad seminal. Seguro, ¿no? Entonces ya la fertilidad por ende se va a bajar. Además, la condición corporal del animal, bueno, la fuente, la energía, va a ir disminuyendo con este problema, ¿no? Entonces, aquí cuando está en servicio es cuando uno tiene que tener mayor atención con los animales. Hay que darle buena alimentación para que tengamos nosotros buena fertilidad, que no baje. Animal que entra mal a servicio no va a llegar en buenas condiciones, tampoco va a poder cubrir a todos los animales. Entonces, por eso es que es bueno que lleguen a la época de servicio en buen estado corporal. O sea, y animado, ¿no? Entonces, la actividad sexual de los machos está muy relacionada al estado corporal del animal. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuánto necesitan estos animales? ¿Cuánto energía va a variar? ¿No? Pues dice, animales flacos servirán menos ovejas. Es obvio eso, ¿no? Animal que están desnutriditos empezarán y a corto tiempo se van a agotar, ¿no? Por eso se habla que la madurez sexual de los machos también está muy relacionada al cuerpo, a la condición, al peso corporal. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tienen en cuanto a energía metabolizable los animales? Por ejemplo, hablamos, aquellos animales que están en descanso consumen de 2 megacalorías y un 14% de proteína. Y aquellos animales que están en servicio consumen de 3 megacalorías y un 18% de proteína. Entonces, fíjense, a los que están en descanso, la calidad va a ser más baja que aquellos que están en servicio. Es importante saber eso, ¿no? Conocer. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bien. Pastoreo. ¿Qué entienden por pastoreo? ¿Mm? ¿Qué es el pastoreo? A ver. Es cuando el animal come pasto, pues. Es la acción, ¿no? La acción de comer, ese pastorear. Porque también se puede entender el pastorear es llevarlo a los animales, ¿no? Que una persona lo debe estar pastoreando, dice. Consumo es la acción. Y dentro de lo que es, hablamos de terrenos que tienen pastura, ¿no? Hay diferentes tipos de pastura o diferentes potreros, que pueden ser mixtos, pueden ser solamente leguminosos, pueden ser gramíneas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de unas pasturas mixtas, en el cual tenemos leguminosa y tenemos pastura, gramínea, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ocurre acá? Es una
Sí que hay, ¿no? Aquí la leguminosa mete nutrientes a través de sus raíces hacia el suelo. Y las gramíneas son las que aprovechan todos esos nutrientes para su crecimiento. Entonces, generalmente todas las gramíneas que están alrededor, cerca de una leguminosa, van a ser verdes, ¿no? Pero cuando se trata de pastoreo, según ustedes, si yo meto animal aquí, ¿a qué es lo que van a comer primero? ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Sí, es, es es verdad, porque la leguminosa es hojas anchas, tiernas, jugosas, entonces le brincan primero a eso, ¿no? Entonces, en unas pasturas mixtas generalmente no duran mucho las leguminosas. Entonces, cuando se tiene eso, es hacer pastorear momentáneamente nomás, ciertas horas. Peor si fuera leguminosa pura, hay que hacer pastorear 1 hora en la mañana, otra hora en la tarde, así, ¿no? Porque a veces produce también hinchazón, ¿no? Por el nitrógeno que tiene. Puede producir timpanismo. Entonces, por eso es lo que se hace un manejo sistemático de las pasturas. La ventaja solamente acá es de que el aporte de los nutrientes de la leguminosa hacia el suelo para que las gramíneas se mantengan bien. Eso es. Entonces, ahora, es bueno conocer la relación que hay entre el animal, la planta y el suelo. O sea, es bueno conocer eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el pastoreo? Hay una relación. Por ejemplo, si el suelo es malo, la pastura es mala y el animal también no va a tener buen desarrollo corporal. ¿Sí? Entonces, está muy relacionado. Si el suelo es fértil, bueno, las plantas van a ser excelentes y el animal va a engordar. Entonces, por eso es que guarda mucha relación. Para hacer un análisis de suelo, hay que sacar muestras para ver si el suelo es bueno o es malo. También se puede sacar plantas, se puede sacar muestras del animal, ¿no? Si los terrenos tienen buena concentración de minerales, ¿no? Entonces, haciendo análisis muestrales, se puede determinar eso. Aquí hay una cosa muy importante también de que, aparte del bovino, los bovinos también son gregarios. Quiere decir que andan de un lado al otro juntos, en grupos, van andando en grupos. Entonces, puede andar 10 kilómetros, 12 kilómetros en el mismo potrero, o tener potrero de 5 hectáreas, por decir, y los animales están aquí un ratito y se van para el otro lado y así. Entonces, y eso, ¿no? Influye mucho en el aprovechamiento de la pastura, porque ahí hay un gasto de transporte del animal, gasto energético de transporte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Para el pastoreo, por ejemplo, hay factores que afectan el comportamiento del pastoreo del animal. ¿Por qué anda de un lado al otro lado? Depende del potrero. La disponibilidad de pasto es un factor, ¿no? Cuando lo dejamos madurar o crecer mucho, entonces va a haber menor pastoreo por la condición que tiene el ovino o caprino de arrancar los pastos. O sea, ahí es un problema, ¿no? No va a consumir bien lo que es el forraje. Otra posibilidad es la edad del pasto.
Sabemos que los pastos tiernos siempre van a tener mejor concentración, ¿no? de, de nutrientes. Entonces, cuando hablamos de pastos maduros, por ejemplo, la palatabilidad es muy baja, porque son pastos ya medio lignificados, ¿no? Entonces, por eso se dice que tienen mayor materia seca, son pastos ya maduros, tienen semillas, y entonces el animal, ¿qué es lo que hace? Va a emplear más tiempo en el consumo de eso. Entonces va a comer un poco y por su volumen y por su dureza, que está altamente en fibra, se va a llenar, ¿no? Se va a llenar el rumen y no es la cantidad suficiente del alimento como para cubrir sus necesidades. Otro es el valor nutritivo. Pasto tierno, 7, 8, 9, hasta 10% de proteína bruta. Otra vez, si aumenta la edad, se va madurando, va bajando su valor nutritivo, tanto en minerales como en proteínas. Entonces, esos son factores que pueden, que alteran, ¿no?, el pastoreo de los animales. Otra situación está el área de pastorear. Hay circulares, hay cuadrados, ¿no? Que se recomienda es el cuadrado, ¿no? Y además cuando es el cuadrado no tiene que ser de grandes dimensiones, tiene que ser chico. Por eso se hace un cálculo. Se hace un cálculo de cada potrero, cuántos animales pueden entrar. Y cuando se hace rotación de potrero, no tiene que hacer por mucho tiempo, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que hacer, áreas pequeñas para que, vamos a decir, para que aproveche mejor, ¿no? Selecciona, disminuir la selección de los pastos, ¿no? Entonces, eso, así es como se maneja el pastoreo. Entonces, es importante la dimensión de los potreros, ¿no? La carga necesaria que le damos, ya sea por 2 días, 3 días, a cada área. ¿Alguna pregunta? Doctor, también en ovino se puede hacer el pastoreo racional, el Wisin, ¿no? Ese es pastoreo rotacional, Wisin. Se puede hacer, pero dimensionando lo que son los potreros, ¿no? Ahorita vamos a ver sobre pastoreo rotacional. Guasán le dicen, ¿no ves? Entonces, este es un sistema muy interesante, ¿no? Que consiste solamente en hacer parcelas, ¿no? Dividirla en pequeñas áreas para poder utilizar eficientemente lo que es la pastura que tenemos. Por eso dice, el arte del pastoreo rotacional es encontrar el correcto balance entre la calidad y cantidad de pasto y el método de pastoreo y el descanso de pastizal. Quiere decir que nosotros en una determinada área ponemos cantidad de animales para esa área, para esa forrajera que hay. Ustedes saben hacer balance forrajero, ¿no es? ¿O no han hecho? No. Un balance forrajero. En una determinada área, ¿cuánto de forraje tenés? No han hecho. Entonces, justamente, el conocer, el trabajar con pastoreo rotacional es saber dimensionar de acuerdo a la carga animal que tengamos nosotros, la cantidad de animales, hacemos nuestros potreros, ¿no?
Generalmente un vino hay que darle 3, 4 días por cada potrero, 3 días máximo, para que roten cada 3 días y se fracciona en 10 días, por eso un mes. ¿Qué tiempo tarda en rebrotar y volver a ser utilizado un pasto? 3 meses, doctor. ¿Ah? 3 meses. No, mucho, ¿eh? 3 meses será para cuando recién lo plantás, pues, ¿no? Pero normalmente, a ver, alguien que sepa, que se acuerde. A ver qué tiempo, para que rebrote, ¿no ves? Antes del mes ya brota ya. ¿Ah? Antes del mes ya está. Un año ya está monte tu potrero, ya. Doctor, creo que es de 3 a 5 semanas más o menos, por ahí, un mes. Antes del mes ya Sí, está rotando, es doctor. 5 semanas, 5 o 6 semanas, 35 días, 40 días, ¿no? O sea que cuando uno consume, o sea, ¿qué es lo que uno, pues cómo maneja uno? Nosotros no tenemos que permitir que el animal se llegue hasta el ras del suelo, ¿no? Con el alimento, con la pastura. Por eso es que se da, hay que hacer que se deje por lo menos 15, 20 centímetros del suelo al tamaño del follaje, para que se produzca la fotosíntesis y vuelva a rebrotar eso durante un mes, 35 días, 40 días, y otra vez volver a hacerlo pastorear. Por eso es de que a veces hay que hacer potreros chicos para justamente nos dé esa particularidad de volver a consumir el pasto. Por eso dice, ¿no? La arte del pastoreo rotacional es encontrar el correcto balance entre la cantidad y calidad del pasto y el método de pastoreo y descanso del pastizal. Entonces nosotros hacemos descansar 30, 35 días y otra vez ya está bueno para volverlo a utilizar. Entonces esta situación, ¿qué es lo que hace? Permite cargas posibles porque tenemos una dimensión, ¿no? Entonces, intensidad de pastoreo, ¿no? Que cada cierto tiempo, por eso no más de 3 días, que le decía, no más de 3 días para poder alcanzar que a los 30 días, 35 días, otra vez se vuelva a utilizar al primer potrero, ¿no? Entonces, y esta condición de la rotación también nos permite a nosotros utilizar menos fertilizantes, porque el abono de los animales es muy, muy excelente como abono, ¿no? Entonces se aprovecha mejor todo lo que es la materia fecal. Entonces, y además no se desperdicia por mucho pisoteo, ¿no? O sea, el animal se dedica a consumir los 3 días. Más o menos. Por decirle, empieza acá, ¿no? O empieza acá, ahí está. Empieza acá, pasa por acá el pastoreo, sigue por acá, ¿no? Sigue comiendo, y después llega acá. Más rotación. Cuando ya no hay nada que comer, entonces sale otra vez, rota otra vez así, ¿no? Y otra vez ya va a estar crecido para volver a entrar a consumir. Entonces esa es la rotación, el guasán que dice, ¿no? Bien. Nos vamos a quedar ahí, yo creo. Ahorita se va a cortar esto. ¿Alguna pregunta?